Sería mucho mejor si simplemente no existieras. Las palabras se deslizaron sin esfuerzo de la boca de mi propia nuera Harper, justo delante de todos. Delante de mi hijo, delante de su hermana, delante de los invitados que se habían reunido para esta cena familiar. El comedor se congeló por completo. Nadie se movió. Nadie respiró. Sentí como si todo mi cuerpo se hubiera convertido en piedra, pero mi mente estaba más clara de lo que había estado jamás. 65 años de vida me miraban de frente, esperando mi reacción, esperando que llorara, que suplicara, que me disculpara por ocupar espacio. Pero no lo hice. Me levanté de mi silla lentamente, la espalda recta, mirándola directamente a los ojos. Considérame Ida. Entonces dije con una voz que apenas reconocí como mía, adelante y vivan sus vidas como si su suegra nunca hubiera existido. El silencio se volvió más pesado, más denso. Y entonces yo hice algo que nunca había hecho en esa casa. Antes de continuar, si historias como esta tocan tu corazón, considera suscribirte a Voz de Dolores y convertirte en parte de nuestra familia. Compartimos historias de la vida real que conectan a personas reales. También puedes unirte a nuestra comunidad de WhatsApp a través del enlace en la descripción. Ahora, continuemos la historia. Sonreí. Fue una sonrisa tranquila, serena, casi dulce. Por primera vez en toda la noche, sonreí. Observé el rostro de Harper cambiar de satisfacción a confusión. Madison dejó de grabar con su teléfono por un segundo. Liam se levantó tan rápido que su silla casi se volcó hacia atrás. «Mamá». Su voz sonó rota, aterrorizada. «¿Qué acabaste de hacer?» Pero no le respondí. No dije otra palabra. Simplemente levanté mi mano derecha y señalé hacia la ventana del comedor, la gran ventana panorámica que daba a la calle. Todos se giraron al mismo tiempo, y cuando vieron quién estaba de pie afuera. La expresión en sus rostros cambió por completo. Harper abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Madison se puso pálida al instante. Liam me miró con una mezcla de terror y confusión que nunca había visto en sus ojos antes. Porque afuera estaba alguien a quien nunca esperaron ver. Alguien cuya mera presencia significaba que todo lo que creían saber sobre mí era una mentira. Pero antes de decirte quién estaba ahí afuera, necesitas entender cómo llegué a este momento. Necesitas sentir lo que yo sentí. Necesitas presenciar cada humillación que soporté en silencio. La pesadilla había comenzado 6 horas antes. Eran las 5 de la tarde cuando llegué a la casa de Liam y Harper. Era una enorme colonial de 2 pisos en uno de los mejores suburbios de Chicago con un césped perfectamente cuidado y una fuente de piedra en la entrada para autos. Yo vivía en el otro lado de la ciudad en un estrecho apartamento tipo estudio donde mi cama y una mesa pequeña apenas cabían. Había tomado 2 autobuses urbanos para llegar aquí, sujetando un bolso reutilizable lleno de lo único que podía ofrecer. Galletas caseras con chispas de chocolate que había horneado esa mañana. Caminé por el sendero de losas hasta la puerta principal y toqué el timbre. Esperé. Pasó 1 minuto. 2 minutos. 3. Finalmente, la puerta se abrió de golpe y ahí estaba Harper usando un vestido coral que le llegaba justo a la rodilla y tacones tan altos que mis pies dolían solo con mirarlos. Su cabello negro estaba recogido en un elaborado peinado. Llevaba un collar de perlas que atrapaba la luz de la tarde. Me miró de arriba abajo con esos ojos oscuros llenos de desprecio. Ellaner, dijo mi nombre como si le quemara la lengua. Llegas temprano. No era verdad. Ella me había dicho que llegara a las 5, pero contradecirla solo empeoraría las cosas. Lo siento, murmuré, levantando la bolsa con mis galletas. Traje algo para compartir. Harper miró la bolsa como si contuviera desechos tóxicos. Oh,
No deberías haberte molestado. Sabes, tenemos un servicio de catering para estos eventos. ¿Un servicio de catering? ¿Para una simple cena familiar? Tomó la bolsa de mis manos con 2 dedos como si no quisiera tocarla realmente y la dejó caer sobre una mesa consola en el recibidor. Bueno, pasa, pero quítate los zapatos. Acabamos de renovar los pisos de madera. Me quité mis mocasines gastados mientras ella me observaba con esa sonrisa que había aprendido a odiar. Mis calcetines tenían un pequeño agujero en el talón que intenté ocultar. Liam está en su oficina en casa, dijo Harper mientras caminaba por el pasillo, sus tacones golpeando contra el mármol. No lo molestes. Antes de continuar, si historias como esta tocan tu corazón, considera suscribirte a Voz de Dolores y convertirte en parte de nuestra familia. Compartimos historias de la vida real que conectan a personas reales. También puedes unirte a nuestra comunidad de WhatsApp a través del enlace en la descripción. Ahora, continuemos la historia. Él está en una llamada importante. Madison estará aquí en cualquier momento. La seguí con mis calcetines, sintiendo el piso frío bajo mis pies. La casa olía a perfume caro y velas aromáticas. Todo estaba impecable, como si nadie realmente viviera ahí. Arte moderno colgaba en las paredes, y muebles de diseñador llenaban cada espacio. En el comedor, la mesa ya estaba puesta con platos de porcelana, copas de cristal y cubiertos. Conté 6 servicios, 6 personas para cenar. Siéntate allá. Harper señaló una silla en la esquina de la mesa, la más alejada de la cabecera. Y por favor no toques nada. Los platos son importados. Me senté en silencio, con las manos en el regazo. Yo llevaba mi mejor blusa, una beige que había lavado y planchado esa mañana. Mis pantalones negros estaban un poco brillosos en las rodillas, pero eran lo único presentable que poseía. Había recogido mi cabello gris en una simple cola de caballo. No tenía dinero para salones ni tinte para el cabello. Harper desapareció en la cocina y me quedé sola en ese enorme comedor, sintiéndome más pequeña que nunca. Miré las fotografías colgadas en la pared. Liam y Harper en los Hamptons. Liam y Harper en París. Liam y Harper en su boda. No había ni una sola fotografía mía. Era como si no existiera en la vida de mi propio hijo. El timbre sonó y escuché voces en la entrada. Madison había llegado. Su risa estridente llenó la casa mientras Harper la saludaba con abrazos y besos al aire. Hermana, te ves espectacular, escuché decir a Harper. Ese vestido plateado es precioso. Aparecieron juntas en el comedor, entrelazadas brazo con brazo como 2 reinas. Madison me vio, y su sonrisa se amplió. Oh, señora Eleanor, dijo con falsa dulzura. Qué sorpresa verla aquí. Pensé que estas cenas eran solo para la familia cercana. Sentí el ardor de sus palabras, pero no dije nada. Harper rió. Madison, no seas mala. Eleanor es familia. Aunque viva tan lejos, casi nunca la vemos. Se sentaron juntas del otro lado de la mesa y comenzaron a hablar entre ellas, ignorándome por completo. Hablaron de boutiques que yo nunca podría visitar, de restaurantes donde una comida costaba más de lo que yo ganaba en una semana. Liam finalmente apareció. Media hora después, mi hijo, mi único hijo, entró al comedor con su teléfono en la mano, revisando correos electrónicos. Tenía 38 años, pero se veía cansado con profundas ojeras bajo los ojos. Hola, mamá, dijo sin mirarme realmente. ¿Cómo has estado? Antes de que pudiera responder, Harper lo interrumpió. Cariño, ven a probar este Cabernet que compré. Costó 300 pesos la botella. Y así comenzó la cena que terminaría cambiándolo todo.
Los otros invitados llegaron poco después. Dos parejas que eran amigas de Harper y Madison, personas que nunca había visto antes, pero que claramente pertenecían al mismo mundo de lujo y apariencias. Antes de continuar, si historias como esta tocan tu corazón, considera suscribirte a Voz de Dolores y convertirte en parte de nuestra familia. Compartimos historias de la vida real que conectan a personas reales. También puedes unirte a nuestra comunidad de WhatsApp a través del enlace en la descripción. Ahora, continuemos la historia. Entraron al comedor riendo, llevando bolsas de compras de tiendas departamentales caras y hablando de un viaje que estaban planeando a Europa. Harper los saludó con abrazos efusivos mientras yo permanecía sentada en mi esquina, invisible. Nadie me presentó. Nadie dijo hola. Era como si mi silla estuviera vacía. Bueno, sentémonos todos, anunció Harper con una voz cantarina. La cena está servida. Un equipo de meseros apareció desde la cocina, vestidos con impecables uniformes negros, llevando bandejas de comida que se veía más cara que todo lo que yo comía en un mes. Colocaron los platos frente a cada invitado con movimientos precisos. Cuando llegaron a mí, uno de los meseros dudó. Miró a Harper como si esperara instrucciones. Dale una porción pequeña, dijo Harper sin mirarme. Eleanor tiene que cuidar su salud a su edad. Sabes que no puede comer mucho. La risa fue discreta, pero la escuché toda. Madison se cubrió la boca con la mano, sus ojos bailando de diversión. Mi plato llegó con exactamente la mitad de la comida que los demás tenían. Un pequeño trozo de carne, 3 papas pequeñas, una cucharada de verduras. Sentí el calor de la humillación subir por mi cuello, pero bajé la mirada y no dije nada. Entonces, Eleanor, me dirigió la palabra de repente una de las invitadas. Era una mujer de unos 40 años con el cabello teñido color caoba y labios color frambuesa. ¿A qué te dedicas para vivir? Abrí la boca para responder, pero Harper me interrumpió. Oh, Eleanor trabaja en una tienda de descuentos. Dobla camisetas y organiza estantes. Es un trabajo muy noble. La manera en que dijo noble hizo que sonara como un insulto. Después de todo, no todos pueden tener carreras exitosas como mi Liam. Liam no dijo nada. Siguió comiendo en silencio, sin levantar nunca los ojos de su plato. Mi hijo, el niño que yo había criado sola después de que su padre murió cuando él apenas tenía 5 años. El niño por quien trabajé 3 empleos al mismo tiempo para pagar su escuela privada, su universidad, sus libros. El niño que ahora ni siquiera podía mirarme a los ojos mientras su esposa me destrozaba delante de extraños. ¡Qué admirable!, dijo otra invitada, aunque su tono dejaba claro que no admiraba nada. ¿Y cuánto tiempo has trabajado ahí, Eleanor? Tragué saliva con dificultad. 3 años, respondí en voz baja. Madison soltó una risa. 3 años doblando la ropa de otras personas. ¡Qué interesante! Yo no podría hacerlo. Moriría de aburrimiento. Harper le dio un golpecito juguetón en el brazo. Madison, no seas cruel. Todos hacen lo que pueden con lo que tienen. Cada palabra era una estaca clavada más profundo. Miré a Liam desesperadamente, esperando que dijera algo, que me defendiera, que recordara quién le había dado todo para que pudiera estar sentado en esa mesa. Pero él solo tomó su copa de vino y bebió profundamente, evitando mi mirada. Y dime, señora Eleanor, continuó la mujer del cabello color caoba. ¿Dónde vives? En algún lugar tranquilo, ¿verdad? Antes de que pudiera responder, Madison intervino. Vive en un apartamento en el lado sur de la ciudad. Un edificio realmente viejo, ¿verdad, Eleanor? Fui una vez y casi tuve un ataque de pánico. Las escaleras crujen. No hay elevador y huele a moho.
La risa fue más fuerte esta vez. Sentí las paredes del comedor cerrándose sobre mí. Harper sirvió más vino en las copas de los invitados. Pobre suegra. Yo siempre le digo a Liam que deberíamos ayudarla más, pero ella es tan orgullosa. No acepta dinero. Alzó la mirada hacia mí con esos ojos llenos de malicia. ¿Verdad, Eleanor? Prefieres vivir en la pobreza antes que aceptar ayuda de tu propio hijo. Eso era una mentira. Una mentira cruel. Yo nunca había rechazado ayuda. Ellos nunca la habían ofrecido. Los únicos dólares que Liam me había dado en los últimos 2 años fueron 50 pesos por mi cumpleaños. Y Harper había hecho sentir como si me estuviera regalando una fortuna. Sé agradecida, Eleanor me había dicho delante de él. No todos los hijos son tan generosos con sus madres. Uno de los invitados, un hombre con traje gris, se limpió la boca con su servilleta. Bueno, al menos tiene su salud. Eso es lo importante a esa edad, ¿no? Salud y un techo. Aunque sea humilde. Asentí mecánicamente, sintiendo las lágrimas comenzar a acumularse detrás de mis ojos. No podía llorar aquí. No les daría esa satisfacción. Hablando de salud, Madison se inclinó hacia adelante con una sonrisa venenosa. Harper me dijo que últimamente has estado olvidando cosas, Eleanor. Que a veces no recuerdas dónde dejaste tus llaves. Que confundes los días de la semana. Me quedé paralizada. Eso tampoco era verdad. Yo no. Traté de defenderme, pero Harper me interrumpió otra vez. Es normal a su edad, 75 años. El cerebro empieza a fallar. Sentí que me faltaba el aire. Yo tengo 65, dije con una voz temblorosa. Harper parpadeó como si hubiera cometido un error inocente. Oh, perdón, 65. Me confundo porque te ves mucho mayor. La risa estalló alrededor de la mesa. Fue una risa abierta, sin disfraz, cruel. Madison se golpeó el muslo, riendo. Los invitados intercambiaron miradas divertidas, y Liam, mi hijo, mi único hijo, sonrió un poco, solo por un segundo. Pero sonrió. Algo dentro de mí se rompió en ese momento. No fue una ruptura ruidosa. Fue silenciosa pero definitiva, como una rama que finalmente se quiebra después de soportar demasiado peso por demasiado tiempo. Miré mi plato con la comida a medio comer y me pregunté cómo había llegado aquí, cómo había permitido que me trataran así, cómo había dejado que mi propia sangre me humillara sin decir una palabra. Bueno, Harper se levantó y alzó su copa. Quiero proponer un brindis. Todos alzaron sus copas excepto yo. Yo no tenía vino. Ni siquiera me lo habían servido. Brindo por la familia, dijo Harper, mirándome directamente, por las personas que realmente importan, por aquellas que aportan algo valioso a nuestras vidas. Hizo una pausa y su sonrisa se oscureció. Y también brindo porque pronto haremos algunos cambios importantes en esta familia. Cambios que nos traerán más paz, más tranquilidad. Madison asintió entusiasmada. Es lo mejor, hermana. Ya era hora. No entendía de qué estaban hablando, pero el tono de sus voces me erizaba la piel. Liam volvió a bajar la mirada, incómodo. Harper, tal vez este no sea el momento, murmuró. Por supuesto que es el momento, respondió con firmeza. Todos aquí son amigos de confianza. Pueden conocer la verdad. Se volvió hacia mí con esa expresión de falsa preocupación que había perfeccionado. Verás, Eleanor, Liam y yo hemos estado hablando de tu situación, y francamente, nos preocupa mucho que vivas sola en ese horrible apartamento. A tu edad, con tu salud deteriorándose, podrías tener un accidente y nadie lo sabría por días.
Mi corazón empezó a latir más rápido. Mi salud está bien, dije. Pero mi voz sonó demasiado débil. Por eso, continuó Harper sin escucharme. Hemos estado viendo algunos lugares. Instalaciones de vida asistida, lugares donde serías cuidada, alimentada, vigilada, donde no serías una carga para nadie. La palabra carga resonó en el silencio que siguió. Los invitados nos observaban con interés, como si estuvieran viendo una obra de teatro. Un asilo de ancianos, dije lentamente, sintiendo la realidad de sus palabras golpearme. ¿Quieren meterme en un asilo de ancianos? No lo llames así. Suena tan feo. Madison arrugó la nariz con disgusto. Antes de continuar, si historias como esta tocan tu corazón, considera suscribirte a Voz de Dolores y convertirte en parte de nuestra familia. Compartimos historias de la vida real que conectan a personas reales. También puedes unirte a nuestra comunidad de WhatsApp a través del enlace en la descripción. Ahora, continuemos la historia. Son residencias de lujo, Eleanor. Lugares donde las personas de tu edad pueden estar con otros como tú. Imagina que no tendrías que preocuparte por pagar renta, cocinar, nada. Todo incluido. Su voz era dulce como miel envenenada. Por supuesto, no son baratas. Cuestan alrededor de 6,000 pesos al mes, pero Liam y Harper están dispuestos a hacer ese sacrificio por ti. Miré a mi hijo con una mezcla de incredulidad y dolor que me partió el pecho. Liam, ¿esto es verdad? Por fin levantó la mirada, pero no pudo sostenerla por más de 2 segundos. Mamá, es solo una opción que estamos considerando para tu bienestar. Su voz sonó hueca, como si estuviera repitiendo palabras que alguien más le había puesto en la boca. Mi bienestar, repetí lentamente. Mi bienestar es que me encierren en un lugar con extraños mientras ustedes viven aquí en esta mansión. Harper dejó su copa sobre la mesa con un chasquido seco. No seas dramática, Eleanor. No te estamos encerrando en ningún lugar. Te estamos ofreciendo una solución. Porque seamos honestos, tu vida actual es deprimente. Vives en la miseria. Trabajas en un empleo que apenas te alimenta. No tienes amigos, ni vida social. ¿Qué futuro te espera allí? Las palabras me golpearon como puñetazos. Cada una era verdadera, pero dicha de una manera que me hacía sentir menos que humana. No pedí. Intenté decir, pero la mujer del cabello color caoba me interrumpió. Oh, pobrecita. Debe ser difícil aceptar que uno ya no puede valerse por sí mismo. Los demás asintieron con falsa compasión, mirándome como si fuera un animal herido al que había que sacrificar por su propio bien. Madison se sirvió más comida del centro de la mesa, tomando las porciones más grandes sin vergüenza. Además, Eleanor, seamos realistas. ¿Cuánto tiempo más crees que vas a poder seguir trabajando? Tienes 65 años. Tus rodillas deben estar destrozadas de estar de pie todo el día. Tus manos deben doler. ¿Qué vas a hacer cuando ya no puedas trabajar, vivir en la calle? Tengo ahorros, mentí. No tenía nada. Cada centavo que ganaba se iba en renta, comida y los autobuses que tomaba para visitar a mi hijo una vez al mes. Harper soltó una risa seca. Ahorros, por favor, Eleanor. Todos saben que vives de cheque en cheque. No tienes nada. Se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando de crueldad. Y esa es exactamente la razón por la que necesitas que nosotros tomemos decisiones por ti porque claramente no sabes manejar tu vida. Sentí que se me cerraba la garganta. Quería gritar. Quería defenderme. Quería decirles que había manejado mi vida perfectamente bien. Cuando crié a Liam sola, cuando trabajé hasta el agotamiento para que tuviera todo lo que necesitaba.
Cuando vendí las pocas cosas de valor que tenía para pagar su matrícula. Pero las palabras no salieron. Me quedé sentada allí, con las manos temblando en mi regazo, sintiéndome más pequeña que nunca. Uno de los invitados, el hombre del traje gris, se aclaró la garganta con incomodidad. Bueno, tal vez esto sea un asunto familiar que debería discutirse en privado. Harper agitó la mano, restándole importancia. No, todos aquí son prácticamente familia. Además, ya tomamos la decisión. Solo estamos esperando el momento adecuado para hacer la transición. La transición. Las palabras salieron de mi boca como un susurro roto. Ya visitamos 3 instalaciones, continuó Harper como si hablara del clima. Hay una particularmente bonita a unas 2 horas de aquí. Tiene jardines, actividades recreativas, enfermeras las 24 horas. Por supuesto, está lejos, pero es lo que podemos pagar. Visitarte sería complicado. Tal vez una vez cada 2 o 3 meses, pero estarías bien cuidada, 2 o 3 meses. Querían deshacerse de mí. Ocultarme donde nadie pudiera verme, donde no sería un recordatorio vergonzoso de que Liam venía de la pobreza. Miré alrededor de la mesa y vi los rostros de todos mirándome con lástima mezclada con incomodidad. Yo era el entretenimiento de la noche, el plato principal, la vieja suegra siendo despachada como basura inútil. Liam, mi voz se quebró. ¿De verdad vas a permitir esto? Mi hijo finalmente me miró, y lo que vi en sus ojos me destruyó. No había amor allí. No había gratitud por todo lo que había sacrificado por él. Solo había resignación y peor aún. Vergüenza. Vergüenza de mí. De dónde veníamos, de lo que yo representaba. Mamá, trata de entender, empezó a decir. Pero Harper lo interrumpió. Liam y yo tenemos planes para nuestro futuro. Queremos viajar. Queremos expandir nuestro negocio. Queremos vivir sin preocupaciones constantes. Y francamente, tú eres una preocupación constante. Hizo una pausa, dio un sorbo a su vino, y luego dijo las palabras que cambiarían todo. Sería mucho más fácil para todos si simplemente aceptaras la realidad. Madison asintió con entusiasmo. Es verdad, Eleanor. A veces tienes que aceptar que eres una carga. Que el mejor regalo que puedes darle a tu hijo es dejar de complicarle la vida. Se rió mientras decía esto, como si fuera lo más obvio del mundo. Las otras personas en la mesa intercambiaron miradas. Algunas se veían incómodas ahora, pero nadie dijo nada para defenderme. Una carga. Repetí las palabras lentamente, dejándolas asentarse en mi pecho como piedras. Soy una carga, suspiró Harper como si fuera extremadamente paciente con una niña difícil. No te lo tomes personal, Eleanor. Es solo la verdad. Mira la realidad. No tienes dinero. No tienes propiedades. No tienes nada que aportar a esta familia. Tu única función fue ser madre y ya cumpliste esa función. Liam es un hombre adulto ahora, exitoso con su propia vida. Ya no te necesita. Las lágrimas finalmente empezaron a rodar por mis mejillas. No podía detenerlas. 33 años. 33 años criando a mi hijo sola, sacrificando cada sueño, cada deseo, cada oportunidad para asegurarme de que tuviera una vida mejor que la mía. Y ahora me estaban diciendo que ya no me necesitaba, que yo era desechable. Oh, no llores, dijo Madison con una voz cantarín. Vas a arruinar tu maquillaje. Aunque, bueno, no llevas maquillaje, ¿verdad? Más risas. Siempre más risas. Me sequé las lágrimas con el dorso de la mano, sintiendo la humillación arder en mis mejillas. Los invitados ahora miraban sus platos, claramente incómodos,
pero sin hacer nada para detener esto. Harper se levantó y empezó a caminar alrededor de la mesa como una depredadora rodeando a su presa. ¿Sabes cuál es la peor parte, Eleanor? ¿Tú viniste aquí esta noche esperando que exactamente? Esperando que te tratáramos como si fueras importante. Tú con tu ropa de segunda mano y tu vida miserable. Se detuvo justo detrás de mi silla, y sentí su aliento cerca de mi oído. La verdad es que nunca fuiste lo suficientemente buena para esta familia. Nunca lo serás. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podían oírlo. Mis manos temblaban sin control. Miré el tenedor junto a mi plato y por un segundo imaginé agarrarlo y defenderme, gritar, luchar, pero estaba tan cansada. Tan profundamente agotada de luchar contra un mundo que había decidido que yo no valía nada. Harper regresó a su lugar y alzó su copa otra vez. De hecho, dijo con una sonrisa que helaba la sangre, déjenme reformular mi brindis anterior. Me miró directamente a los ojos con un odio tan puro que me dejó sin aliento. Brindo porque esta familia estaría mucho mejor, mucho más feliz, mucho más exitosa. Hizo una pausa deliberada, dejando que el silencio se espesara. Si tú simplemente no existieras, el comedor quedó completamente en silencio. Ni siquiera se podía oír a nadie respirar. Madison tenía su teléfono levantado, grabando mi reacción con una sonrisa satisfecha. Los invitados miraban entre Harper y yo, esperando ver cómo me derrumbaría. Liam tenía la cabeza baja, un cobarde hasta el final. Y entonces algo dentro de mí cambió. No fue rabia lo que sentí. No fue dolor. Fue claridad. Una claridad tan brillante y fría que me atravesó como un rayo de luz cortando la oscuridad. Durante 65 años, había vivido tratando de ser suficiente para todos. Suficiente para mi esposo antes de que muriera, suficiente para mi hijo, suficiente para un mundo que constantemente me decía que no lo era. Y en ese momento, sentada en esa mesa, rodeada de personas crueles, finalmente entendí algo fundamental. Yo nunca había sido el problema. Ellos lo eran. Me levanté de mi silla lentamente. Cada músculo de mi cuerpo se movió con una calma que no sabía que poseía. Harper dejó de sonreír. Madison bajó un poco su teléfono, confundida. Liam levantó la mirada con los ojos muy abiertos. Todos esperaban que llorara más, que suplicara, que me encogiera hasta desaparecer. Pero yo ya había tomado mi decisión. Tienes razón, Harper, dije con una voz clara y firme. El silencio en el comedor se hizo más profundo. Esta familia estaría mejor sin mí. De hecho, consideren que ya no existo para ustedes. Caminé lentamente hacia el centro del comedor, mirando a cada persona presente. Vivan sus vidas como si su suegra, como si su madre nunca hubiera existido, como si estos últimos 65 años de mi vida no hubieran significado absolutamente nada. Vi la confusión extenderse por sus rostros. Esto no era lo que esperaban. No estaba suplicando. No estaba llorando. Estaba declarando mi libertad. Y entonces hice algo que nunca había hecho en esa casa. Sonreí. Una sonrisa genuina, tranquila, casi feliz. Por primera vez en esa horrible noche. Sonreí. Harper se levantó de golpe. ¿De qué estás hablando, Eleanor? ¿Qué significa eso? Su voz tenía un toque de pánico que no había estado allí antes. Antes de continuar, si historias como esta tocan tu corazón, considera suscribirte a Voz de Dolores y convertirte en parte de nuestra familia. Compartimos historias de la vida real que conectan a personas reales. También puedes unirte a nuestra comunidad de WhatsApp a través del enlace en la descripción. Ahora, continuemos la historia. Madison ahora también se veía nerviosa,
mirando a su hermana en busca de dirección, pero fue Liam quien habló, levantándose de su silla tan rápido que casi la volcó. «Mamá». Su voz sonaba rota. Aterrada. «¿Qué hiciste?». No le respondí. No merecía mi respuesta. En cambio, levanté mi mano derecha y señalé hacia la ventana del comedor, esa gran ventana que da a la calle principal. Todos siguieron mi mano con la mirada, girando la cabeza al mismo tiempo, y cuando vieron quién estaba de pie afuera bajo la luz amarilla del farol de la calle, el color se les fue del rostro. Era Arthur, el abogado de mi padre Richard. Un hombre alto de unos 50 años, con el cabello gris perfectamente peinado hacia atrás, un traje negro impecable y un maletín de cuero en la mano. Pero no era solo su presencia lo que causó el pánico. Era lo que representaba. Porque Arthur no era cualquier abogado. Era el abogado personal de uno de los empresarios más ricos de la ciudad. De mi padre, Harper se llevó una mano a la boca. «¿Quién es ese?», preguntó con voz temblorosa. Aunque por su reacción, supe que sentía que algo estaba muy mal. Madison se había puesto completamente pálida, sus manos aferrando el borde de la mesa. Los invitados se miraron entre sí, confundidos, pero sintiendo la tensión llenar la habitación como gas tóxico. Liam me miró con los ojos llenos de miedo. «Mamá, ¿qué está pasando? ¿Quién es ese hombre?». Su voz se quebró en la última palabra. Finalmente, después de años de no defenderme, de dejar que me humillaran, de avergonzarse de mí, mi hijo estaba asustado y tenía razón para estarlo. No respondí su pregunta. En cambio, caminé hacia la puerta principal con pasos firmes. Escuché las sillas arrastrándose detrás de mí, todos levantándose para seguirme. Harper estaba gritando algo, pero ya no escuché sus palabras. No importaban. Abrí la puerta y allí estaba Arthur esperando con la paciencia que siempre lo caracterizaba. «Señora Eleanor». Me saludó con una leve inclinación. Me disculpé por la demora. El tráfico estaba imposible. Su voz era profesional, respetuosa, completamente diferente del tono que yo había soportado durante horas. Me entregó el maletín. Traje todos los documentos que solicitó. Todo está en orden. Detrás de mí, escuché un jadeo colectivo. Tomé el maletín con manos firmes y me volví para enfrentar a mi familia y a sus invitados. Todos estaban apiñados en el recibidor, mirándome como si me hubiera crecido una segunda cabeza. Los ojos de Harper estaban tan abiertos que parecían a punto de salirse de sus órbitas. Madison se aferraba al brazo de su hermana. Liam estaba blanco como una sábana. «Eleanor». Harper intentó recuperar la compostura. «¿Qué es esto? ¿Quién es este hombre?». Su voz intentó sonar autoritaria, pero salió temblorosa. Abrí el maletín lentamente, dejando que la tensión se prolongara. Dentro había documentos, fotografías, carpetas organizadas con pestañas, el trabajo de meses de investigación. «Este es Arthur», dije con calma. «El abogado de mi padre, Richard Sterling». Vi que los ojos de Harper se abrían aún más al escuchar ese apellido. Incluso los invitados reaccionaron. «¿Sterling?». Todos en la ciudad conocían ese nombre. Bienes raíces, empresas, inversiones por cientos de millones de dólares. «Tu padre», repitió Harper lentamente. «Tu padre es Richard Sterling, es tu padre». Se rió, pero era una risa nerviosa, histérica. «Eso es imposible. Vives en la miseria. Si tu padre fuera Richard Sterling, no estarías trabajando en una tienda doblando ropa». Sonreí de nuevo, y esta vez la sonrisa tenía un filo cortante. «Mi padre y yo no hablamos durante 30 años», expliqué con voz baja. «Tuvimos diferencias cuando murió mi esposo.
Él quería que regresara a vivir con él, que aceptara su dinero, que dejara que criara a Liam con su riqueza. Rechacé todo. Quería criar a mi hijo bajo mis propios términos, enseñarle el valor del trabajo, de la humildad. Hice una pausa, mirando directamente a Liam. Parece que fallé en esa última parte. Arthur se aclaró la garganta y dio un paso al frente. El señor Richard Sterling falleció hace 3 meses. Anunció con voz formal. Dejó un testamento muy específico. La señora Eleanor es la única heredera de toda su fortuna. Sacó un documento del maletín. Bienes raíces valorados en $85 millones, inversiones en acciones de 32 millones, 3 empresas en operación y efectivo en cuentas bancarias por un total de $18 millones. El silencio que siguió fue absoluto. Nadie se movió. Nadie respiró. $135 millones. Esa fue la suma de la herencia que acababan de mencionar. Madison se tambaleó y tuvo que apoyarse en la pared. Harper abrió y cerró la boca varias veces sin emitir sonido. Los invitados estaban paralizados por el shock, pero fue Liam quien finalmente habló. Mamá, susurró. ¿Por qué nunca dijiste nada? Su voz estaba cargada de incredulidad y de algo más. Algo que me tomó un momento reconocer. Codicia. Vi sus ojos moverse hacia el maletín, calculando, pensando en lo que esa fortuna significaba para él. ¿Por qué nunca dije nada? Repetí sus palabras lentamente. Porque no lo supe hasta hace 3 meses. Liam, ¿por qué tu abuelo y yo no hablábamos? ¿Lo recuerdas? Porque decidí vivir con orgullo y dignidad en lugar de rogar por dinero que no gané. Sostuve su mirada y porque quería ver quién eras realmente cuando creías que no tenía nada que ofrecerte. Ahora lo entendía. Vi el momento exacto en que la realización lo golpeó como un martillo. Había fallado la prueba. Durante años, mientras yo vivía en ese pequeño apartamento, mientras trabajaba hasta el agotamiento, mientras venía a estas cenas para ser humillada, él había permanecido en silencio. Había permitido que su esposa me tratara como basura. Había estado planeando encerrarme en un asilo de ancianos, y todo ese tiempo yo había poseído los medios para vivir como una reina. Harper finalmente encontró su voz. Espera, espera, espera. Tartamudeó, acercándose a mí con las manos extendidas. Eleanor, nosotros no sabíamos. Si hubiéramos sabido que tu padre era Richard Sterling, obviamente te habríamos tratado de otra manera. Esto es solo un terrible malentendido. La miré con asco. Un malentendido, repetí. Llamar a alguien una carga es un malentendido. Decir que sería mejor si no existiera es un malentendido. Saqué otro documento del maletín. Pero aquí está la parte interesante. Mi padre no solo me dejó su fortuna. También dejó esto. Era una carpeta gruesa. La abrí y comencé a sacar fotografías. Fotografías de Harper y Madison entrando a asilos de ancianos. Fotografías de ellas hablando con administradores. Fotografías de documentos firmados reservando un lugar para mí. Todas fechadas de hace 2 meses. Mi padre me observó durante todos estos años aunque no habláramos. Expliqué. Contrató investigadores privados para asegurarse de que yo estuviera bien. Y esos investigadores documentaron todo. Cada humillación, cada insulto, cada plan que tramaron a mis espaldas. Saqué más fotos, esparciéndolas sobre la mesa consola como si fueran cartas de juego. Había docenas. Harper en reuniones con directores de instalaciones. Madison firmando papeles como testigo. Conversaciones grabadas donde discutían cómo convencerme de ir voluntariamente o, si me resistía, cómo declararme mentalmente incompetente.
Harper retrocedió como si las fotografías fueran serpientes venenosas. Eso no es lo que parece. Solo estábamos buscando opciones para tu cuidado porque nos importas. Su voz se quebraba mientras hablaba, la máscara de confianza completamente destruida. Madison permanecía en silencio, sus ojos yendo de su hermana a la salida, claramente considerando huir. ¿Te importaba yo?, pregunté con una calma helada. ¿Es por eso que elegiste la instalación más barata que encontraste? 1 a 2 horas de distancia donde las reseñas hablan de negligencia y abuso. Saqué papeles impresos de internet. Reseñas de familias quejándose del lugar. $150 al mes. Eso es lo que iba a costarte. No los 6,000 que mencionaste esta noche. 150. Liam caminó tambaleándose, leyendo los papeles por encima de mi hombro. Vi su rostro transformarse de sorpresa a horror. Harper, dijo con voz temblorosa. Me dijiste que las residencias costaban $6,000 al mes. Me mostraste folletos de lugares bonitos con jardines y actividades. Ella lo miró con pánico en los ojos, pero no dijo nada. Él lo entendió. Ibas a quedarte con la diferencia. Ibas a meterla en un lugar horrible y embolsarte 5,800 cada mes. Harper intentó tomarle la mano, pero él la apartó. Liam, mi amor, tienes que entender que ese dinero iba a ser para nosotros, para nuestro futuro, para los viajes que queremos hacer, para la casa más grande que queremos comprar. Tu madre ni siquiera se iba a dar cuenta. Ella no sabe de lujos ni de... La bofetada de Liam resonó en el vestíbulo como un trueno. Fue tan inesperada. Todos dimos un paso atrás. Harper se llevó la mano a la mejilla, mirándolo con incredulidad. Nunca la había visto sin palabras. Cállate, dijo Liam con la voz temblando de rabia. No digas ni una palabra más, se volvió hacia mí con lágrimas rodando por sus mejillas. Mamá, yo no lo sabía. Tienes que creerme. Harper me dijo que era lo mejor para ti, que en esos lugares tendrías mejor atención médica, que estarías más segura. Yo pensé, se derrumbó, cubriéndose el rostro con las manos. Dios mío, ¿qué he hecho? Quería sentir compasión por él. Quería creer que realmente no lo sabía. Pero Arthur sacó otra carpeta del maletín antes de que yo pudiera responder. Hay más, dijo de manera profesional. Mucho más. Esta carpeta era aún más gruesa que la anterior. Contenía estados de cuenta bancarios, registros de tarjetas de crédito, fotografías adicionales. El señor Sterling también investigó las finanzas de su familia, señora Eleanor. Creía que era importante que usted supiera exactamente con qué tipo de personas se estaba tratando. Abrió la carpeta y comenzó a leer. Harper Durant tiene deudas de juego por $82,000. Ha estado apostando en línea durante los últimos 2 años usando tarjetas de crédito a nombre de su esposo sin su conocimiento. Liam se puso aún más pálido. Madison ha recibido transferencias bancarias de su hermana por un total de $35,000 en los últimos 18 meses. Todo proveniente de las cuentas conjuntas del matrimonio. Las palabras cayeron como bombas. Cada revelación era peor que la anterior. Además, continuó Arthur, hay evidencia de que ambas hermanas planearon, una vez que usted fuera internada en la instalación, solicitar poder legal sobre sus asuntos financieros. Alegando demencia senil. Habían preparado documentos médicos falsificados por un médico que resultó ser amigo de la familia. Madison finalmente encontró su voz. Esto es ridículo. No pueden probar nada de eso. Estas son acusaciones sin fundamento. Pero su voz temblaba tanto que sus palabras carecían de convicción. Arthur simplemente sonrió. Un pequeño gesto profesional que de algún modo era aterrador.
Tengo grabaciones, dijo simplemente. Conversaciones telefónicas entre usted y su hermana, discutiendo explícitamente el plan. Conversaciones en las que se refieren a la señora Eleanor como la vieja estúpida y el obstáculo. Conversaciones en las que calculan cuánto dinero podrían obtener si logran declararla incompetente y vender sus supuestas propiedades. Puso play en una pequeña grabadora digital. La voz de Harper llenó el vestíbulo, clara e inconfundible. Una vez que la tengamos encerrada, esperamos 6 meses y luego presentamos los papeles. El Dr. Mendes ya aceptó firmar los documentos de demencia por $5,000. Después de eso, todo lo que tenga la vieja bruja será legalmente de Liam y por lo tanto mío. La risa de Madison siguió. Eres una genio, hermana. Esa pobre idiota nunca sabrá que la golpeó. El silencio después de la grabación fue sepulcral. Los invitados miraron a Harper y Madison con horror y asco. Liam estaba completamente destrozado, mirando a su esposa como si nunca la hubiera visto realmente antes. Y ella, Harper, la mujer que hace una hora estaba sentada en su trono de arrogancia, ahora temblaba como una hoja. Pero la parte más interesante, dije, reclamando la atención de todos, es que ustedes pensaron que yo no tenía nada. Antes de continuar, si historias como esta tocan tu corazón, considera suscribirte a Voz de Dolores y convertirte en parte de nuestra familia. Compartimos historias de la vida real que conectan a personas reales. También puedes unirte a nuestra comunidad de WhatsApp a través del enlace en la descripción. Ahora, continuemos la historia. Todo este plan elaborado, todo este esfuerzo para quedarse con mi miserable apartamento y mis inexistentes ahorros. Me reí. Una risa genuina que brotó desde lo más profundo de mí. Gastaron dinero en investigadores privados tratando de encontrar mis supuestas propiedades. Sobornaron a un médico. Planearon durante meses y todo para nada. Harper cayó de rodillas. Literalmente se desplomó en el suelo del vestíbulo, sollozando. Por favor, Eleanor. Por favor, perdóname. No sé en qué estaba pensando. El estrés, las deudas. Yo no soy realmente así. Por favor, dale a esta familia otra oportunidad. Extendió las manos hacia mí, suplicando. Madison también comenzó a llorar, pero se quedó de pie, la dignidad apenas sosteniendo su cuerpo. Miré a esa mujer arrodillada frente a mí, la misma que hace una hora me había dicho que sería mejor si yo no existiera. Sentí algo que nunca había experimentado hacia otra persona antes. No era odio. Era absoluta indiferencia, como si estuviera mirando a una extraña que no significaba nada para mí. No, dije simplemente. Me volví hacia Arthur. Los otros documentos están listos. Él asintió y sacó otro conjunto de papeles. Estos son documentos legales para presentar cargos por fraude, conspiración e intento de abuso financiero de una persona anciana. También tengo aquí una orden de restricción temporal que puede volverse permanente si usted lo desea. Liam dio un paso al frente, con las manos extendidas. Mamá, por favor no hagas esto. Sé que Harper cometió errores terribles, pero soy tu hijo, tu único hijo. No puedes destruir a tu propia familia por esto. Su voz estaba cargada de desesperación. Prometo que me divorciaré de ella ahora mismo si eso es lo que quieres. Sacaré a Harper de la casa esta misma noche. Pero por favor no me apartes. No arruines mi vida. Ahí estaba. La verdad finalmente revelada. No estaba preocupado por perderme a mí. Estaba preocupado por perder el acceso a mi nueva fortuna. Estaba preocupado de que los $135 millones desaparecieran de su alcance. Incluso ahora, incluso sabiendo todo. Su primer pensamiento fue el dinero, arruinar tu vida. Repetí sus palabras lentamente.
Liam, yo te di la vida. Trabajé en 3 empleos simultáneamente para que tuvieras comida, ropa, educación. Vendí las joyas que mi madre me dejó para pagar tu universidad. Rechacé propuestas de matrimonio porque ningún hombre quería hacerse cargo de un hijo que no era suyo. Sacrifiqué todo, absolutamente todo, para que tú tuvieras oportunidades. Me acerqué a él hasta estar a centímetros de su rostro. Y tú me pagaste permitiendo que tu esposa me humillara durante años. Permaneciste en silencio mientras planeaban encerrarme en un horrible asilo de ancianos. Me viste llorar esta noche y lo único que hiciste fue bajar la mirada. Las lágrimas corrían por mi rostro ahora, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de liberación. Así que no me hables de arruinar vidas, Liam, porque la única vida arruinada aquí es la mía. 33 años desperdiciados criando a alguien que resultó ser exactamente lo que juré que nunca sería, un cobarde sin principios. Vi mis palabras golpearlo como golpes físicos. Retrocedió, buscando apoyo contra la pared. Pero yo no había terminado. Sin embargo, continué, mi voz volviéndose más fría, más controlada. Tu abuelo Becher incluyó una cláusula especial en su testamento. Arthur sacó el documento principal, el testamento oficial. Lo sostuve en mis manos, sintiendo el peso del papel y todo lo que representaba. Él sabía cómo eras, incluso sin hablar conmigo durante 30 años. Contrató investigadores que informaron no solo sobre mí, sino también sobre ti, sobre el hombre en el que te habías convertido. Abrí el testamento en la página marcada y comencé a leer en voz alta. Dice aquí, a mi nieto Liam Durant Sterling, le dejo la suma de $10 millones bajo las siguientes condiciones. Debe divorciarse de Harper Durant inmediatamente. Debe cortar todo contacto con su familia. Debe mudarse a un apartamento modesto por un periodo mínimo de 2 años para aprender el valor del trabajo y la humildad. Debe trabajar en un empleo de salario mínimo por al menos 1 año. Y debe demostrar respeto, cuidado y amor genuino hacia su madre, mi hija Eleanor. El rostro de Liam pasó por un caleidoscopio de emociones, esperanza, horror, indignación, desesperación. Si cumple todas estas condiciones durante 2 años consecutivos, continué leyendo, recibirá los $10 millones. Si no cumple siquiera una sola condición o si en cualquier momento muestra irrespeto hacia Eleanor, pierde todo derecho a la herencia y el dinero será donado a organizaciones benéficas que apoyan a madres solteras de bajos ingresos. Harper gritó desde el suelo donde aún estaba arrodillada. Esto es una locura. No puedes obligarlo a divorciarse de mí. Estamos legalmente casados. Su voz era histérica ahora. Toda pretensión de dignidad abandonada. Liam, no puedes hacer esto. Llevamos 5 años casados. ¿Me amas? Liam la miró con una expresión que mezclaba desprecio y algo más oscuro. ¿Amarte?, preguntó con voz hueca. Harper, acabas de oír que mi abuelo me dejó $10 millones si me divorcio de ti. ¿De verdad crees que hay alguna posibilidad de que no lo haga? Se volvió hacia mí con ojos suplicantes. Mamá, haré todo lo que dice el testamento. Me divorciaré de ella mañana. Cortaré contacto con su familia. Trabajaré donde sea necesario. Solo dame una oportunidad para demostrarte que puedo cambiar. Pero yo conocía a mi hijo. Conocía la codicia en sus ojos. Esto no era arrepentimiento genuino. Era cálculo. Estaba dispuesto a pasar 2 años siendo humilde, siendo pobre, siendo respetuoso, porque al final había $10 millones esperándolo. Era una actuación, un papel que estaba dispuesto a interpretar porque el premio valía la pena. Hay más, dijo Arthur, interrumpiendo antes de que yo pudiera responder.
El señor Sterling también incluyó estipulaciones sobre cómo la señora Eleanor puede usar su herencia. Específicamente, dejó instrucciones de que ella puede, a su discreción, modificar o anular por completo la herencia de Liam si en cualquier momento siente que su arrepentimiento no es genuino. Me miró con respeto. Básicamente, señora Eleanor, usted tiene control absoluto. Puede darle a su hijo la oportunidad que pide, o puede cortarle todo completamente. La decisión es enteramente suya. El poder de esas palabras recorrió mi cuerpo como electricidad. Por primera vez en mi vida, yo tenía control. No Liam, no Harper, no el mundo que constantemente me había empujado hacia abajo. Miré a mi hijo, realmente lo miré, tratando de encontrar siquiera un destello del niño al que había amado con cada fibra de mi ser. El niño que solía abrazarme y decirme que cuando creciera me compraría una casa grande y yo nunca tendría que trabajar de nuevo. Pero ese niño había muerto. O tal vez nunca existió realmente. Tal vez siempre había sido esta persona frente a mí, alguien capaz de mirar hacia otro lado mientras su madre era destruida. Siempre y cuando le conviniera. Necesito tiempo, dije por fin. Tiempo para pensar. Tiempo para procesar todo esto. Me volví hacia Harper, que todavía estaba en el suelo como un animal herido. Pero para ti no hay tiempo ni consideración. Arthur, proceda con los cargos legales contra Harper y Madison. Quiero que enfrenten todas las consecuencias de sus acciones. Madison soltó un sollozo ahogado. Por favor, señora Eleanor, tengo 2 hijos pequeños. Si voy a prisión, ¿qué va a pasar con ellos? Fue la primera vez que mencionó tener hijos. Qué conveniente que solo se acordara de ellos ahora que enfrentaba consecuencias reales. Deberías haber pensado en tus hijos antes de planear encerrar a una anciana inocente en un horrible asilo de ancianos para robarle su dinero inexistente. Respondí sin una pizca de simpatía. Deberías haber pensado en ellos antes de reír mientras tu hermana me humillaba y grababas mis lágrimas para tu entretenimiento. La miré directamente a los ojos. Tus hijos aprenderán una valiosa lección, que las acciones tienen consecuencias. Antes de continuar, si historias como esta tocan tu corazón, considera suscribirte a Voz de Dolores y convertirte en parte de nuestra familia. Compartimos historias de la vida real que conectan a personas reales. También puedes unirte a nuestra comunidad de WhatsApp a través del enlace en la descripción. Ahora, continuemos la historia. Algo que claramente nadie te enseñó. Una de las invitadas, la mujer de cabello caoba, finalmente habló. Su voz temblaba. Señora Eleanor, no sabíamos nada de esto. Solo vinimos a cenar. Por favor no piense que éramos parte de sus planes. Los otros invitados asintieron vigorosamente, alejándose de Harper y Madison como si su desgracia fuera contagiosa. Lo sé, les dije con una voz más suave. Ustedes fueron testigos, nada más. Pero ahora también son testigos de la justicia. Me volví hacia Arthur. Necesitará sus declaraciones para el caso legal. Él asintió. Sería útil tener testimonios de personas que presenciaron la humillación y escucharon las amenazas directas esta noche. Los invitados intercambiaron miradas de pánico, pero asintieron. Sabían que no tenían opción. Habían estado presentes. Lo habían visto todo. Sus testimonios sellarían el destino de Harper y Madison. El hombre del traje gris sacó una tarjeta de presentación y se la dio a Arthur. Llamaré a mi abogado mañana para coordinar. Estoy dispuesto a testificar sobre todo lo que vi y escuché esta noche. Harper se arrastró hacia Liam, agarrando la pierna de su pantalón con manos desesperadas. Liam, por favor. Eres mi esposo. No puedes abandonarme así. Diles que esto es un error, que te amo, que hice todo pensando en nosotros.
Su maquillaje corría por sus mejillas en rayas negras. El vestido coral estaba arrugado y manchado. Se veía destruida. Liam la miró hacia abajo con una expresión que nunca había visto antes en su rostro. Era puro desprecio, sin mezcla de lástima ni duda. Me dijiste que la instalación costaba $6,000, dijo con voz plana. Me mostraste folletos falsos. Me hiciste creer que estaba haciendo lo correcto por mi madre cuando en realidad la estabas enviando al infierno para robar dinero de nuestras cuentas. Se agachó para quedar a su nivel. Dime, Harper, ¿cuánto de esas deudas de juego sabías que yo no sabía? ¿Qué más me has estado ocultando? Ella no respondió. No pudo. La verdad estaba escrita en su rostro. Arthur intervino de nuevo. Según nuestras investigaciones, señor Durán, su esposa ha estado usando tarjetas de crédito a su nombre sin autorización por un total de $120,000. Las deudas de juego son solo una parte. También hay compras de diseñador, joyas, tratamientos de spa, todo cargado a líneas de crédito que están a punto de pasar a cobranza. Liam se enderezó lentamente, como un hombre que acaba de recibir un golpe mortal pero se mantiene en pie por pura fuerza de voluntad. $120,000, repitió mecánicamente. Toda mi vida he trabajado para construir un futuro estable. Ahorré cada centavo y tú lo destruiste todo sin que yo siquiera lo supiera. Se volvió hacia mí con lágrimas nuevas. Mamá, lo siento tanto. Debí escucharte cuando me dijiste que a Harper solo le importaba el dinero. Debí verte de verdad en lugar de la imagen que ella pintó de ti. Quise creerle. Quise pensar que por fin estaba viendo la verdad. Pero sus palabras sonaban ensayadas, calculadas. Seguía pensando en esos $10 millones. Seguía actuando para el público, intentando ganarse mi compasión para asegurar su herencia. Arthur, dije, ignorando a Liam, ¿qué tan rápido podemos proceder con el desalojo? Harper levantó la cabeza de golpe. ¿Desalojo? ¿De qué estás hablando? Sonreí, y esta vez la sonrisa tenía dientes. ¿Esta casa? ¿De quién crees que es en realidad? Vi cómo la comprensión la golpeaba como una ola fría. Arthur abrió otra carpeta. La casa fue comprada hace 3 años con un préstamo bancario a nombre del señor Liam Durán. Sin embargo, el pago inicial de $200,000 provino de una fuente que él desconocía. Su padre, el señor Durán, solicitó un préstamo personal usando su plan de pensión como garantía. Ese préstamo fue concedido por un banco que casualmente pertenece a la familia Sterling. Arthur me miró. Su padre, Richard, arregló todo en silencio para ayudar a su nieto sin que nadie lo supiera. Liam estaba blanco como la nieve. Entonces, ¿el abuelo pagó esta casa? Arthur asintió. Técnicamente, el préstamo personal sigue activo. Usted debe $180,000 pagaderos a Sterling Investments Bank. Y dado que ese banco ahora pertenece a la señora Eleanor como parte de su herencia. Dejó la frase en el aire. Puedo exigir el pago cuando quiera, terminé por él. Puedo pedir el pago total inmediato. Y cuando no puedas pagar, puedo ejecutar la garantía y tomar posesión de la casa. Harper comprendió por fin la magnitud de su situación. No solo iba a perder a su marido, no solo enfrentaría cargos criminales, también perdería la casa, el estilo de vida, todo lo que había construido sobre mentiras y manipulación. Se derrumbó por completo, sollozando de una forma que habría sido patética si no hubiera sido tan merecida. Tienen 24 horas, anuncié con firmeza. 24 horas para sacar sus pertenencias personales de esta casa. Después de eso, los cerrajeros cambiarán todas las cerraduras, y todo lo que quede dentro será considerado abandonado. Miré directamente a Harper. Y para que quede claro,
Pertenencias personales significa ropa y artículos de aseo. Nada de muebles, nada de electrónicos, nada que haya sido comprado con el dinero de Liam o con tarjetas de crédito fraudulentas. Madison sacó valor de algún lugar desesperado. No puedes hacer esto. Es ilegal. Necesitas una orden judicial para desalojar a alguien. Ahora gritaba, el rostro rojo de rabia e impotencia. Arthur simplemente sacó más papeles. Ya tengo las órdenes judiciales necesarias. El juez Morales, viejo amigo del señor Sterling, las firmó esta tarde después de revisar todas las pruebas. Todo es perfectamente legal, señorita Madison. Me volví hacia los invitados que aún permanecían paralizados en el vestíbulo. Pueden irse. Esta familia tiene asuntos que resolver en privado. No hubo que repetirlo. Se dirigieron a la puerta con prisa apenas disimulada, murmurando despedidas incómodas. La mujer de cabello caoba se detuvo un instante a mi lado. Lo siento por haber sido parte de esto, aunque solo como espectadora, susurró. Usted no merecía nada de lo que pasó aquí. Y se fueron, dejándonos solos. Yo, Liam, Harper, Madison y Arthur. El silencio era denso, pesado como plomo. Finalmente, Liam habló. Mamá, ¿qué tengo que hacer? Su voz sonaba rota, vacía. Dime exactamente qué necesito hacer para que me perdones, para darme una oportunidad con la herencia del abuelo. Ahí estaba otra vez. La herencia. No preguntó cómo reparar nuestro vínculo. No preguntó cómo recuperar mi amor o mi respeto. Preguntó por el dinero. ¿Sabes qué es lo más triste, Liam? Dije, caminando lentamente hacia la puerta. Incluso ahora, después de todo lo que has visto y oído, sigues pensando en términos de transacciones. ¿Qué tengo que hacer para conseguir qué? Como si el amor fuera algo que se compra o se gana marcando casillas en una lista. Me detuve frente a él. Tu abuelo Beecher puso esas condiciones en el testamento no porque quisiera hacerte saltar por aros. Lo hizo porque esperaba que el proceso de cumplirlas te transformara de verdad. Que te enseñara lo que yo nunca pude enseñarte. Saqué mi teléfono del bolsillo del pantalón. Era viejo, con la pantalla rayada, pero funcionaba. Marqué un número guardado. Contestaron al segundo tono. Señora Eleanor. Sí, soy yo. ¿Puede enviar el coche ahora? Ya terminé aquí. Hubo una confirmación y colgué. Liam me miró confundido. ¿Qué coche? Como respondiendo a su pregunta, los faros iluminaron la ventana. Un coche negro, largo y elegante, se detuvo frente a la casa. Era un Mercedes Clase-S, el tipo de vehículo que uno ve en películas de millonarios. Un chofer uniformado bajó y abrió la puerta trasera, esperando. Ese coche, respondí simplemente. Mi padre dejó varios vehículos. Este es uno de los más modestos. Vi los ojos de Liam agrandarse al verlo. Harper también miraba desde el suelo, con la boca abierta. Incluso Arthur sonrió levemente ante la perfección del momento. Caminé hacia la puerta, pero me detuve antes de salir. Liam, si de verdad quieres esa oportunidad, si realmente crees que puedes cumplir las condiciones del testamento, entonces preséntate mañana a las 9 en punto en la oficina de Arthur. Tendrá listos los papeles del divorcio para que los firmes. También tendrá un contrato donde renuncias voluntariamente a esta casa y a todas las propiedades compartidas con Harper. Hice una pausa. Y te asignaremos un pequeño apartamento similar al que yo vivía. Ahí comenzarás tu proceso de 2 años. Sus ojos brillaron con esperanza desesperada. Iré a las 9 en punto. Lo prometo, mamá. Asentí sin sonreír. Veremos.
Me volví hacia Harper y Madison por última vez. Y ustedes dos esperen una visita de la policía mañana por la mañana. Arthur ya presentó todos los cargos formales. Fraude, conspiración, falsificación de documentos, abuso financiero de una persona anciana. Probablemente enfrentan entre 5 y 10 años de prisión cada una. Madison volvió a llorar, pero esas lágrimas no me movieron. ¿Y mis hijos? Sollozó. ¿Qué va a pasar con mis hijos? La miré fríamente. Tu esposo tendrá que hacerse cargo de ellos. O tu madre. No es mi problema, Madison. Deberías haber pensado en ellos antes. Me acerqué hasta quedar muy cerca de ella. Y quiero que entiendas algo. No hago esto por venganza. Lo hago por justicia. Porque si yo no hubiera resultado ser heredera de una fortuna, habrían seguido adelante con su plan. Me habrían encerrado en ese lugar horrible. Me habrían robado lo poco que tenía. Me habrían quitado mi dignidad, mi libertad, probablemente mi vida. Mi voz se endureció aún más. Así que no me importan tus hijos en este momento. Me importa que personas como tú aprendan que no pueden destruir vidas sin consecuencias. Me importa que la próxima anciana vulnerable que encuentres en tu camino esté a salvo porque tú estarás tras las rejas. Salí de la casa sin mirar atrás. El aire fresco de la noche golpeó mi rostro y respiré profundamente por primera vez en horas. El chofer me saludó con una inclinación respetuosa. Señora Sterling. Era la primera vez que alguien me llamaba así. El apellido de mi padre, el nombre que había rechazado durante 30 años por orgullo. Solo Eleanor está bien, respondí suavemente. Me ayudó a entrar en el coche y cerró la puerta. El interior olía a cuero nuevo y madera pulida. Los asientos eran increíblemente cómodos. Había un pequeño refrigerador con agua y champán. Una pantalla mostraba información del trayecto. Todo era tan distinto de los autobuses sucios y abarrotados que había tomado durante años. Arthur se sentó en el asiento delantero junto al conductor. ¿A dónde la llevo, señora Eleanor?, preguntó el chofer. Estuve a punto de dar la dirección de mi viejo apartamento, pero me detuve. Ya no vivía allí. Ese lugar, esa vida, habían terminado. Al Hotel Grand Imperial, dije. Una suite, por favor. Mientras el coche se alejaba de la casa de Liam, miré por la ventanilla trasera. Vi a mi hijo de pie en la puerta, observándome irme. Harper estaba a su lado, todavía llorando. Madison había desaparecido, probablemente para llamar a un abogado. ¿Cómo se siente?, preguntó Arthur, girándose desde el asiento delantero. Pensé en su pregunta con cuidado. No es triunfo exactamente. Tampoco es felicidad. Es algo más complejo, más profundo. Me siento libre, respondí finalmente. Por primera vez en 65 años, me siento completamente libre. Arthur asintió con comprensión. Su padre estaría orgulloso. Dejó instrucciones muy específicas sobre cómo manejar esta situación si algo así ocurría. Me dijo, Arthur, mi hija es fuerte, pero ha olvidado su propia fuerza. Si alguna vez la ves siendo pisoteada, dale las herramientas para levantarse, pero no lo hagas por ella. Debe elegir levantarse por sí misma. Sus ojos brillaron con emoción contenida. Usted eligió levantarse esta noche, señora Eleanor. Eligió su dignidad sobre una falsa paz familiar. Las lágrimas volvieron a correr por mis mejillas, pero eran diferentes. Eran lágrimas de alivio, de liberación, de duelo por todos los años perdidos con mi padre. ¿De verdad me estuvo observando todo este tiempo?, pregunté con voz temblorosa. Todos estos años sin hablarnos, ¿sabía todo lo que pasaba?
Arthur sacó una carta de su maletín. Quería que la leyera después de todo esto. Es una carta que escribió 2 semanas antes de morir. Me entregó el sobre. Era de papel grueso y caro, con mi nombre escrito con la letra temblorosa de un anciano. Eleanor, mi terca y hermosa niña, decía en el frente. Abrí el sobre con manos temblorosas. La carta tenía 3 páginas escritas a mano. Empecé a leer y las lágrimas cayeron con más fuerza. Mi querida Eleanor, comenzaba la carta. Si estás leyendo esto, significa que por fin he muerto y que Arthur ha cumplido su promesa de darte todo lo que te pertenece. También significa que probablemente has pasado por un momento difícil, porque le di instrucciones de intervenir solo si veía que te trataban con crueldad. Conociéndote, sé que resististe mucho antes de aceptar ayuda. Siempre fuiste así. Desde niña, terca como tu viejo padre. Tuve que detenerme para secarme las lágrimas. El chofer, discretamente, me pasó una caja de pañuelos sin decir una palabra. Continué leyendo. Sé que nunca me perdonaste por cómo reaccioné cuando tu esposo Robert murió. Tienes razón en estar enojada. Fui un tonto orgulloso que quiso controlar tu vida justo en el momento en que más necesitabas apoyo, no órdenes. Cuando te dije que volvieras a casa conmigo, que me dejaras criar a Liam con todos los privilegios que el dinero puede comprar, no lo hice por egoísmo. Lo hice porque estaba aterrorizado de perderte como perdí a tu madre. Porque la idea de verte sufrir, de verte luchar en la pobreza, me rompía el corazón. Mi mano tembló al sostener el papel. Recordé aquella pelea como si hubiera sido ayer. Mi padre de pie en la puerta de mi diminuto apartamento, exigiendo que empacara y regresara con él. Yo, con Liam de 5 años aferrado a mi pierna, diciéndole que prefería pasar hambre antes que criar a mi hijo rodeado de la frialdad de su mansión. La carta continuaba, pero tú me dijiste que no. Dijiste que querías que Liam conociera el valor del trabajo, de ganarse las cosas, de no ser un niño rico malcriado como los hijos de mis socios. Dijiste que preferías que creciera pobre pero con carácter, antes que rico y vacío. Y yo, en mi infinita arrogancia, te dije que estabas cometiendo el peor error de tu vida, que te arrepentirías. Que me llamarías suplicando cuando te dieras cuenta de que criar a un hijo sola era imposible. Cerré los ojos, recordando esas palabras hirientes. Las había cargado durante 30 años como cicatrices invisibles. Esperé tu llamada durante meses, Eleanor, durante años, pero nunca llegó. En cambio, contraté investigadores para que te vigilaran desde lejos. Los informes que recibí me destruyeron y me llenaron de orgullo al mismo tiempo. Te vi trabajar en 3 empleos. Te vi vender las joyas que tu madre te había dejado. Te vi elegir no comer para que Liam pudiera tener una comida caliente. Te vi llorar sola por la noche cuando creías que nadie te veía. Y cada informe era una puñalada a mi estúpido corazón orgulloso. El coche se detuvo en un semáforo. A través de la ventana, vi a una joven madre caminando con su pequeño hijo. La escena me recordó a mí misma tantos años atrás. Seguí leyendo. Quise intervenir 1000 veces. Quise transferir dinero en secreto, pagar tu renta sin que lo supieras, dejar bolsas de comida en tu puerta. Pero sabía que si lo hacía, si descubrías que estaba interfiriendo, me odiarías aún más. Así que hice lo único que podía hacer sin traicionar tu confianza. Me aseguré de que nunca te faltara trabajo. Cada tienda donde conseguiste empleo, cada lugar que te contrató recibió una llamada discreta de mis contactos. No les pedí que te dieran un trato especial, solo que te dieran una oportunidad justa. Mi respiración se detuvo. Todos esos años pensando que me las arreglaba sola y mi padre había estado moviendo hilos invisibles detrás de escena. No sabía si sentirme agradecida o furiosa. Vi a Liam crecer desde la distancia.
Vi sus graduaciones a través de fotografías que tomaron mis investigadores. Vi cómo se convirtió en un hombre brillante y capaz gracias a tu sacrificio. Y admito que tenía esperanzas de que te valorara, de que reconociera todo lo que habías hecho por él. Pero esas esperanzas comenzaron a desvanecerse cuando conoció a Harper. El nombre me hizo apretar los dientes. Seguí leyendo. Desde el primer momento, mis investigadores informaron cosas preocupantes sobre esa mujer. Su familia tenía deudas. Vivía más allá de sus posibilidades, y había un patrón de comportamiento manipulador. Le pedí a Arthur que investigara a fondo. Lo que encontró fue peor de lo que imaginaba. Harper había tenido 3 relaciones anteriores con hombres ricos, y todas habían terminado con acusaciones de robo o fraude que fueron silenciadas con pagos. Levanté la vista del papel. Liam sabía esto. Arthur negó con la cabeza desde el asiento delantero. Tu padre quería decírselo, pero tú nunca le hablaste de Harper. Para cuando nos enteramos de la relación, ya estaban comprometidos. Tu padre decidió no interferir directamente porque temía que eso también te alejara a ti. Volví a la carta con el corazón pesado. Vi cómo Harper te trataba, Eleanor. Cada informe que recibía sobre las humillaciones que soportabas me enfurecía más. Quise irrumpir en esa casa 1000 veces y poner a esa mujer en su lugar, pero tú nunca pediste ayuda. Nunca me llamaste, y respeté tu silencio, aunque me matara hacerlo. Luego, hace 6 meses, recibí mi diagnóstico, cáncer terminal. Los médicos me dieron entre 3 y 6 meses de vida. Las lágrimas caían ahora sobre el papel, emborronando la tinta. Mi padre había muerto de cáncer, y yo nunca lo supe. Nunca tuve la oportunidad de decir adiós. Decidí que no podía morir dejándote desprotegida. Especialmente cuando los informes comenzaron a mencionar los planes de Harper y Madison para internarte en un hogar de ancianos. Así que cambié mi testamento y le di instrucciones muy específicas a Arthur. Él debía esperar hasta que la situación llegara a un punto crítico, hasta que finalmente te sintieras obligada a defenderte. Porque, mi querida hija, no quería que creyeras que yo te rescaté. Quería que te rescataras a ti misma. Tuve que dejar de leer para controlar mis sollozos. El chofer conducía en respetuoso silencio mientras yo me desmoronaba en el asiento trasero. Todo lo que tengo es tuyo ahora. 135 millones de dólares. Propiedades, empresas, inversiones. Es mucho más de lo que necesitarás en varias vidas. Pero más importantes que el dinero son las herramientas que te dejo. Los contactos, los recursos, el poder para que nadie vuelva a pisotearte jamás. Úsalo sabiamente, hija. Úsalo para vivir la vida que mereces y que te negué con mi estúpido orgullo. La carta continuaba en la última página. Con respecto a Liam, dejé esas condiciones en el testamento porque todavía tengo esperanza de que pueda cambiar. Que el buen chico que criaste todavía exista en algún lugar debajo de la codicia que Harper cultivó en él. Pero si después de 2 años ves que no ha cambiado realmente, si su arrepentimiento es solo una actuación para conseguir el dinero, entonces córtalo sin remordimiento. Algunas personas nunca aprenden, y no es tu responsabilidad salvarlas eternamente. Cerré los ojos, sintiendo el peso de esas palabras. Mi padre, incluso en la muerte, me estaba dando permiso para dejar ir a mi hijo si era necesario. Finalmente, quiero pedirte perdón. Perdón por no estar ahí cuando me necesitabas. Perdón por dejar que el orgullo destruyera nuestra relación. Perdón por todos los años que perdimos juntas. Si pudiera volver atrás en el tiempo, te abrazaría ese día en lugar de darte órdenes. Te diría que respetaba tu decisión y que estaría ahí para apoyarte en cualquier forma que necesitaras. Pero no puedo cambiar el pasado. Solo puedo intentar arreglar el futuro que te espera.
Las últimas líneas estaban escritas con una caligrafía aún más temblorosa, como si hubiera costado mucho esfuerzo terminarlas. Vive, Eleanor. Vive la vida que sacrificaste por Liam. Viaja. Ve el mundo. Compra esa casa junto al mar con la que soñabas de niña. Enamórate otra vez si encuentras a alguien que te merezca. Come en restaurantes caros. Compra ropa nueva. Aprende a pintar como siempre quisiste. Haz todo lo que pospusiste durante 65 años. Y cuando lo hagas, sonríe y piensa en tu viejo padre tonto que finalmente hizo algo bien. Te amo, mi niña. Siempre te amé, incluso cuando no sabía cómo demostrarlo. Tu padre, Richard. Doblé la carta con cuidado y la sostuve contra mi pecho. Lloré como no había llorado en años. No eran exactamente lágrimas tristes, pero todo se mezclaba. Duelo por los años perdidos, alivio por finalmente ser vista, gratitud por el regalo que me había dejado. Y un amor profundo por un padre imperfecto que había hecho lo mejor que pudo con las herramientas emocionales que tenía. El coche se detuvo frente al Grand Imperial Hotel. Era un edificio majestuoso de 15 pisos con una fachada de mármol y vidrio. Porteros uniformados flanqueaban la entrada. Una fuente enorme decoraba el frente, iluminada con luces de colores. Había pasado frente a este hotel durante años en el autobús, admirándolo desde lejos, sin imaginar nunca que un día entraría. Arthur se bajó primero y abrió mi puerta. Me ofreció su mano para ayudarme a bajar. Mis piernas temblaban después del viaje emocional de la carta. ¿Está bien, señora Eleanor?, preguntó con genuina preocupación. Asentí, secándome las últimas lágrimas. Estaré bien. Solo necesito procesar todo esto. Entramos al vestíbulo del hotel y fue como entrar en otro mundo. El piso era de mármol italiano con vetas doradas. Candelabros de cristal colgaban del techo a 3 pisos de altura. Había obras de arte en las paredes que probablemente costaban más que todo lo que había ganado en mi vida. Personas elegantes caminaban por todas partes con equipaje de diseñador y ropa que gritaba riqueza. Y ahí estaba yo con mi blusa beige de segunda mano y mis zapatos gastados. Pero cuando me acerqué al mostrador de recepción, algo había cambiado. La recepcionista, una joven con un uniforme impecable, me miró, y su expresión no era de desprecio. Miró a Arthur, quien asintió levemente, y su sonrisa se amplió. Señora Sterling, dijo con voz cálida. Es un honor tenerla con nosotros. Su suite presidencial está lista. ¿Necesitará algo especial esta noche? ¿Suite presidencial? Las palabras sonaron irreales. No, gracias, logré decir, solo necesito descansar. Me entregó una tarjeta llave en un sobre de cuero. El botones la acompañará a su habitación. Si necesita algo, cualquier cosa, simplemente marque 0 desde el teléfono de la suite. Tenemos servicio a la habitación las 24 horas. El botones, un hombre de mediana edad con uniforme verde oscuro, apareció a mi lado. Por aquí, señora. Lo seguí hasta los elevadores con Arthur caminando a mi lado. Las puertas del elevador eran de bronce pulido donde podía ver mi reflejo distorsionado. Nos detuvimos en el piso 15. El más alto, la suite presidencial, ocupaba todo el piso. Cuando se abrieron las puertas, jadeé. No era una habitación. Era un palacio. La sala era más grande que todo mi antiguo departamento. Ventanales de piso a techo mostraban la ciudad iluminada extendiéndose hasta el horizonte. Había sofás de cuero color crema, una mesa de comedor para 12, una cocina completa, un bar abastecido con licores caros. Puertas abiertas revelaban 3 dormitorios, cada uno con su propio baño.
Este será su hogar temporal mientras decide qué hacer de manera permanente, explicó Arthur. Su padre mantuvo esta suite reservada todo el año. A veces la usaba para reuniones de negocios, otras veces solo para escapar. Ahora es suya. Sacó un sobregrueso de su portafolio. Aquí hay tarjetas de crédito a su nombre, cheques y efectivo por si necesita algo inmediato. También hay una lista de propiedades que heredó. Puede visitarlas cuando quiera y decidir si quiere conservar alguna o venderlas todas. Tomé el sobre con manos temblorosas. Dentro había tarjetas de crédito negras, una chequera con mi nombre impreso en letras doradas y un fajo de billetes que no me atreví a contar. Arthur, dije con voz rota, no sé cómo hacer esto. No sé cómo ser rica. No sé cómo manejar empresas o inversiones. No sé nada sobre este mundo. Él sonrió con suavidad. No tiene que saberlo todo ahora. Tiene un equipo completo de asesores, contadores y administradores que manejaron los negocios de su padre y ahora trabajarán para usted. Mi trabajo es ayudarla a entender todo gradualmente. No está sola, señora Eleanor. Su padre se aseguró de eso. Caminó hacia la ventana y señaló afuera. Mire esa ciudad. Durante 65 años, usted la recorrió como una persona invisible, pisoteada, ignorada. Pero ahora, tiene el poder de cambiarlo todo. No solo para usted, sino para otras personas como usted. Me acerqué a la ventana y miré hacia abajo. Podía ver las calles por donde caminé durante años, los autobuses que tomé, los edificios donde trabajé. Todo se veía tan diferente desde arriba. ¿Qué hago ahora?, pregunté en voz baja. ¿Cómo empiezo? Empiece durmiendo, respondió Arthur sabiamente. Ha sido una noche larga y emocionalmente agotadora. Mañana llegará con nuevas perspectivas. A las 11 de la mañana, he programado una reunión con el equipo de asesores financieros para revisar su portafolio. Y a las 9, si Liam aparece como prometió, yo me encargaré de eso por usted. No tiene que verlo si no quiere. Asentí con gratitud. La idea de enfrentar a mi hijo otra vez tan pronto me llenaba de agotamiento. Gracias, Arthur, por todo, por cuidar a mi padre, por cuidarme a mí. Ahora, se inclinó levemente. Es un honor, señora Eleanor. Descanse bien. Y con eso, se fue, dejándome sola en esa enorme suite. Me quedé de pie en medio de la sala durante mucho tiempo, simplemente mirando alrededor. Todo era tan surrealista. Hace 12 horas, estaba en mi pequeño departamento, planchando mi blusa beige, preparándome para otra noche de humillaciones. Y ahora estaba aquí en una suite que probablemente costaba 5,000 pesos la noche, heredera de una fortuna que ni siquiera podía comprender por completo. Entré a uno de los dormitorios. La cama era enorme, con sábanas que se sentían como nubes bajo mis dedos. Había un vestidor lleno de batas blancas y pantuflas nuevas. El baño tenía una tina de mármol lo suficientemente grande para 2 personas con vista a la ciudad. Me miré en el espejo gigante y casi no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Mis ojos estaban rojos de tanto llorar. Mi cabello gris estaba desordenado. Mi blusa beige tenía una mancha donde había derramado agua durante la cena. Pero había algo diferente en mi expresión. Ya no veía derrota allí. No veía vergüenza. Vi a una mujer que había sobrevivido, que había resistido y que finalmente había dicho basta. Llené la tina con agua caliente y encontré sales de baño caras en un gabinete. Me sumergí en el agua y dejé que el calor relajara músculos que no sabía que estaban tan tensos. Cerré los ojos y pensé en mi padre, en todos esos años que pasamos separados por orgullo y malentendidos, de cómo había estado cuidándome desde las sombras.
respetando mi independencia pero asegurándose de que nunca cayera demasiado. Pensé en Liam, en el niño dulce que había sido y en el hombre débil en que se había convertido. Me pregunté si realmente podría cambiar, si 2 años de vivir con humildad serían suficientes para transformarlo, o si, como mi padre había advertido, algunas personas simplemente nunca aprenden. Salí de la tina 1 hora después, envuelta en una de esas suaves batas blancas. El servicio a la habitación había dejado una bandeja con fruta, queso y una botella de champaña mientras yo estaba en el baño. Había una nota cortesía de la gerencia. Bienvenida a casa, señora Sterling. Me senté en el balcón privado de la suite con una copa de champaña en la mano y miré las estrellas. La ciudad brillaba abajo como un mar de luces y por primera vez en mi vida sentí que yo también brillaba. Mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Dudé antes de contestar. Hola. La voz de Liam sonó destrozada al otro lado. Mamá, soy yo. Por favor, no cuelgues. Estaba a punto de hacerlo, pero algo me detuvo. ¿Qué quieres, Liam? Necesito que sepas que firmé los papeles del divorcio esta noche. Llamé a un abogado y los firmé. Harper está fuera de la casa. Le dije que nunca quiero volver a verla. Su voz se quebró y llamé al banco para comenzar el proceso de transferir la casa a tu nombre. No quiero nada de esto si significa perderte. Me quedé en silencio, esperando. Sabía que había más. Sé que piensas que solo estoy haciendo esto por el dinero del abuelo, continuó. Y tal vez tienes razón. Tal vez al principio solo estaba pensando en eso, pero después de que te fuiste, me quedé solo en esa casa, rodeado de todas estas cosas que Harper compró con dinero robado. Y me di cuenta de algo. Hizo una pausa por mucho tiempo. Me di cuenta de que he estado viviendo una mentira. Una vida construida sobre apariencias y codicia. Y tú, mamá, tú que vivías en ese pequeño departamento, que trabajabas doblando ropa, eras más rica que yo en todas las formas que importan. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas otra vez. No espero que me perdones, dijo Liam. No espero que me des el dinero del abuelo. Solo espero que algún día, tal vez años en el futuro, puedas mirarme y ver algo distinto a la decepción. Respiró hondo. Estaré en la oficina de Arthur mañana a las 9. Y después de eso, me mudaré a ese pequeño departamento que mencionaste, y trabajaré en lo que sea necesario, no por el dinero, sino porque necesito probarme a mí mismo que puedo ser el hombre que mereces como hijo. Colgó antes de que pudiera responder. Miré el teléfono por un largo tiempo. ¿Eran palabras genuinas o solo otra manipulación? No lo sabía. Solo el tiempo lo diría. Esperé tu llamada durante meses, Eleanor, durante años, pero nunca llegó. En cambio, contraté investigadores para que te vigilaran desde lejos. Los informes que recibí me destruyeron y me llenaron de orgullo al mismo tiempo. Te vi trabajar en 3 empleos. Te vi vender las joyas que tu madre te había dejado. Te vi elegir no comer para que Liam pudiera tener una comida caliente. Te vi llorar sola por la noche cuando creías que nadie te veía. Y cada informe era una puñalada a mi estúpido corazón orgulloso. El coche se detuvo en un semáforo. A través de la ventana, vi a una joven madre caminando con su pequeño hijo. La escena me recordó a mí misma tantos años atrás. Seguí leyendo. Quise intervenir 1000 veces. Quise transferir dinero en secreto, pagar tu renta sin que lo supieras, dejar bolsas de comida en tu puerta. Pero sabía que si lo hacía, si descubrías que estaba interfiriendo, me odiarías aún más. Así que hice lo único que podía hacer sin traicionar tu confianza. Me aseguré de que nunca te faltara trabajo. Cada tienda donde conseguiste empleo,
Cada lugar que te contrató recibió una llamada discreta de mis contactos. No les pedí que te dieran un trato especial, solo que te dieran una oportunidad justa. Mi respiración se detuvo. Todos esos años pensando que me las arreglaba sola y mi padre había estado moviendo hilos invisibles detrás de escena. No sabía si sentirme agradecida o furiosa. Vi a Liam crecer desde la distancia. Vi sus graduaciones a través de fotografías que tomaron mis investigadores. Vi cómo se convirtió en un hombre brillante y capaz gracias a tu sacrificio. Y admito que tenía esperanzas de que te valorara, de que reconociera todo lo que habías hecho por él. Pero esas esperanzas comenzaron a desvanecerse cuando conoció a Harper. El nombre me hizo apretar los dientes. Seguí leyendo. Desde el primer momento, mis investigadores informaron cosas preocupantes sobre esa mujer. Su familia tenía deudas. Vivía más allá de sus posibilidades, y había un patrón de comportamiento manipulador. Le pedí a Arthur que investigara a fondo. Lo que encontró fue peor de lo que imaginaba. Harper había tenido 3 relaciones anteriores con hombres ricos, y todas habían terminado con acusaciones de robo o fraude que fueron silenciadas con pagos. Levanté la vista del papel. Liam sabía esto. Arthur negó con la cabeza desde el asiento delantero. Tu padre quería decírselo, pero tú nunca le hablaste de Harper. Para cuando nos enteramos de la relación, ya estaban comprometidos. Tu padre decidió no interferir directamente porque temía que eso también te alejara a ti. Volví a la carta con el corazón pesado. Vi cómo Harper te trataba, Eleanor. Cada informe que recibía sobre las humillaciones que soportabas me enfurecía más. Quise irrumpir en esa casa 1000 veces y poner a esa mujer en su lugar, pero tú nunca pediste ayuda. Nunca me llamaste, y respeté tu silencio, aunque me matara hacerlo. Luego, hace 6 meses, recibí mi diagnóstico, cáncer terminal. Los médicos me dieron entre 3 y 6 meses de vida. Las lágrimas caían ahora sobre el papel, emborronando la tinta. Mi padre había muerto de cáncer, y yo nunca lo supe. Nunca tuve la oportunidad de decir adiós. Decidí que no podía morir dejándote desprotegida. Especialmente cuando los informes comenzaron a mencionar los planes de Harper y Madison para internarte en un hogar de ancianos. Así que cambié mi testamento y le di instrucciones muy específicas a Arthur. Él debía esperar hasta que la situación llegara a un punto crítico, hasta que finalmente te sintieras obligada a defenderte. Porque, mi querida hija, no quería que creyeras que yo te rescaté. Quería que te rescataras a ti misma. Tuve que dejar de leer para controlar mis sollozos. El chofer conducía en respetuoso silencio mientras yo me desmoronaba en el asiento trasero. Todo lo que tengo es tuyo ahora. 135 millones de dólares. Propiedades, empresas, inversiones. Es mucho más de lo que necesitarás en varias vidas. Pero más importantes que el dinero son las herramientas que te dejo. Los contactos, los recursos, el poder para que nadie vuelva a pisotearte jamás. Úsalo sabiamente, hija. Úsalo para vivir la vida que mereces y que te negué con mi estúpido orgullo. La carta continuaba en la última página. Con respecto a Liam, dejé esas condiciones en el testamento porque todavía tengo esperanza de que pueda cambiar. Que el buen chico que criaste todavía exista en algún lugar debajo de la codicia que Harper cultivó en él. Pero si después de 2 años ves que no ha cambiado realmente, si su arrepentimiento es solo una actuación para conseguir el dinero, entonces córtalo sin remordimiento. Algunas personas nunca aprenden, y no es tu responsabilidad salvarlas eternamente. Cerré los ojos, sintiendo el peso de esas palabras. Mi padre, incluso en la muerte, me estaba dando permiso para dejar ir a mi hijo si era necesario. Finalmente, quiero pedirte perdón. Perdón por no estar ahí cuando me necesitabas.
Perdón por dejar que el orgullo destruyera nuestra relación. Perdón por todos los años que perdimos juntas. Si pudiera volver atrás en el tiempo, te abrazaría ese día en lugar de darte órdenes. Te diría que respetaba tu decisión y que estaría ahí para apoyarte en cualquier forma que necesitaras. Pero no puedo cambiar el pasado. Solo puedo intentar arreglar el futuro que te espera. Las últimas líneas estaban escritas con una caligrafía aún más temblorosa, como si hubiera costado mucho esfuerzo terminarlas. Vive, Eleanor. Vive la vida que sacrificaste por Liam. Viaja. Ve el mundo. Compra esa casa junto al mar con la que soñabas de niña. Enamórate otra vez si encuentras a alguien que te merezca. Come en restaurantes caros. Compra ropa nueva. Aprende a pintar como siempre quisiste. Haz todo lo que pospusiste durante 65 años. Y cuando lo hagas, sonríe y piensa en tu viejo padre tonto que finalmente hizo algo bien. Te amo, mi niña. Siempre te amé, incluso cuando no sabía cómo demostrarlo. Tu padre, Richard. Doblé la carta con cuidado y la sostuve contra mi pecho. Lloré como no había llorado en años. No eran exactamente lágrimas tristes, pero todo se mezclaba. Duelo por los años perdidos, alivio por finalmente ser vista, gratitud por el regalo que me había dejado. Y un amor profundo por un padre imperfecto que había hecho lo mejor que pudo con las herramientas emocionales que tenía. El coche se detuvo frente al Grand Imperial Hotel. Era un edificio majestuoso de 15 pisos con una fachada de mármol y vidrio. Porteros uniformados flanqueaban la entrada. Una fuente enorme decoraba el frente, iluminada con luces de colores. Había pasado frente a este hotel durante años en el autobús, admirándolo desde lejos, sin imaginar nunca que un día entraría. Arthur se bajó primero y abrió mi puerta. Me ofreció su mano para ayudarme a bajar. Mis piernas temblaban después del viaje emocional de la carta. ¿Está bien, señora Eleanor?, preguntó con genuina preocupación. Asentí, secándome las últimas lágrimas. Estaré bien. Solo necesito procesar todo esto. Entramos al vestíbulo del hotel y fue como entrar en otro mundo. El piso era de mármol italiano con vetas doradas. Candelabros de cristal colgaban del techo a 3 pisos de altura. Había obras de arte en las paredes que probablemente costaban más que todo lo que había ganado en mi vida. Personas elegantes caminaban por todas partes con equipaje de diseñador y ropa que gritaba riqueza. Y ahí estaba yo con mi blusa beige de segunda mano y mis zapatos gastados. Pero cuando me acerqué al mostrador de recepción, algo había cambiado. La recepcionista, una joven con un uniforme impecable, me miró, y su expresión no era de desprecio. Miró a Arthur, quien asintió levemente, y su sonrisa se amplió. Señora.